Reflexiones bíblicas. Hoy les traigo el análisis del vídeo titulado El peligro de orar en la madrugada, revelaciones de un ex satanista, cuyo autor es el apóstol Pablo Martínez. Este vídeo tiene dos réplicas, la primera réplica del pastor Seferino Reyes Valera y la segunda réplica de la pastora Beatriz Berroa Valera de República Dominicana. Las citas bíblicas de esta reflexión están tomadas de la traducción Biblia Reina Valera de 1960. Reflexión realizada por mi persona, servidora de Cristo, Saima Ernestina Tobar, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde Venezuela, Cojedes, municipio Rómulo Gallegos, Las Vegas. Antes de iniciar, te agradezco que te suscribas a mi canal, le dejes un me gusta, compartas este video y me dejes tus comentarios. Y muchas bendiciones por tu apoyo a este ministerio de enseñanza. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, levanto tu poderosa espada en fuego del Espíritu Santo, para que en el nombre poderoso de Jesucristo consuma con su poder flamígero todo complot que Satanás y el diablo levantan todos los días contra el pueblo santo de Dios. Es la espada de Jehová, para cortar toda impureza de la carne, para que desfallezca todo corazón impío, para que debilite toda mano enemiga, para que angustie a todo espíritu y doble toda rodilla. Es la espada de Jehová, que con su poder y autoridad, y al sonido de su poderosa voz y con gritos de liberación, mostrará su furor hasta que su ira se calme. Aleluya, gloria a Dios. Iniciemos con el análisis bíblico del video. Según el apóstol Pablo Martínez, en cuanto al contenido de su vídeo, El peligro de orar en la madrugada, revelaciones de un ex satanista, señalo algunos puntos que tomé como importantes para su análisis bíblico. Cada punto lo voy a desarrollar de inmediato. Primer punto, en análisis. El apóstol Martínez dice que el orar de madrugada no es para todo el mundo. Fin de la cita. En este punto primero es bueno comentar que el apóstol Pablo Martínez no fundamenta este importante punto con algún versículo de la Biblia. Y es imperante señalar que la Biblia no hace distinción de personas para orar, ni las clasifica en grupos, mas sí llama a todo creyente a la oración constante. En Isaías capítulo 60, versos 1, dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Amén. Levántate, dice la palabra. Tú, yo y todos aquellos que escuchamos la poderosa palabra de Dios. Cuando un hijo de la luz se levanta de madrugada, las tinieblas retroceden. Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Amén. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Jesús dice: el que me sigue. Entonces, si tú le sigues, levántate a orar. También dice que si le sigues, no andarás en tinieblas, sino que tendrás luz. Tremenda promesa nos da Jesucristo. Hay promesas sobre ti. Empieza a leer las promesas que tiene Jesucristo para nosotros. Familiarízate con sus promesas y verás que no hay diablo que te enganche en sus mentiras. Es importante puntualizar que lo que no está escrito en la Biblia es apostasía, y debemos cuidar la sana doctrina de Cristo. No podemos apartarnos de los principios del Evangelio. Veamos qué dice la palabra de Dios en estos casos. En 1 de Timoteo capítulo 3 versos del 13 al 17 dice: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. En Lucas capítulo 22, verso 4 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Amén. En Mateo capítulo 26, verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. La tentación es descrita como un impulso de nuestra naturaleza débil, sembrada por Satanás en las noches mientras dormimos. La siembra en el alma débil, desprovista de la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dice en su palabra: orad y velad para que no seas tentado. Mateo capítulo 26, verso 41. Amén. ¿Por qué Pedro fue manipulado por Satanás? Porque Satanás sabía que los discípulos de Jesús tenían miedo e iban a dudar, iban a perder la fe en el Cristo. Pero también sabía Satanás que sobre Pedro había un propósito del reino de Dios mucho mayor que sobre los otros discípulos de Jesús. Pero Pedro no oró porque se quedó dormido, y horas más tarde negó a Jesús 3 veces. Y para que Pedro creyera en Jesús nuevamente y se levantara de su dolorosa traición, Jesús le adelantó y les dijo: todos ustedes van a perder la fe en mí esta noche. Mateo capítulo 26, verso 31. Amén. También le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Lucas capítulo 22, versos del 31 al 32. Amén. En resumen de este punto, todos estamos llamados a orar de madrugada. Revístete pues de las armas de la luz y no te duermas. Velad empezando una hora y el Espíritu de Dios te guiará hacia todas grandes victorias. El Señor nos dice: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 13, versos 47. Amén. El Salmo 91, verso 5 confirma que hay terror nocturno, pero si estás en la luz, si estás en Cristo, si crees profundamente que Él es tu refugio, ¿quién contra ti? Solo presenciarás lo malo, mas a ti ni a tu familia llegará. ¿Lo crees? Si lo crees, toma esta poderosa espada de fuego que te dará la victoria. La palabra de Dios no miente, es fiel y verdadera. Te voy a repetir esto y tómalo en consideración. Cuídate de orar a Dios pidiendo castigo o juicio para alguna persona, familiar o no, que te haya hecho a ti directamente o a un familiar o a alguna otra persona de tus sentimientos nobles, cualquier mal. Por ejemplo, un jefe te despidió o despidió a un familiar. Una amiga te traicionó o traicionó a algún familiar o amigos. Unos vecinos te llevaron a juicio por algún problema de algún lindero. No tomes justicia por tus propias manos. No pidas a Dios que castigue a esta persona, porque la justicia de Dios no es nuestra justicia. Dice Romanos capítulo 12, verso 19, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Y sabemos que para nosotros, que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Romanos capítulo 8, verso 28. Amén. Fin del análisis primero. Segundo punto en análisis. Dice el apóstol Martínez que la atmósfera espiritual de la madrugada no es una atmósfera para todo cristiano, porque según la Biblia, los que oraban de madrugada eran hombres de un nivel religioso alto, empezando por Jesús de Nazaret. El apóstol dice que Satanás va a arremeter contra ti,
porque a esa hora de las 12 de la medianoche hay muchos satanistas haciendo trabajos de muerte y destrucción, haciendo conjuros y sortilegios, abriendo portales diabólicos que son los que se van a encargar de ejecutar los trabajos de brujería. Fin de la cita. En este punto les digo que si no oramos, no vamos a subir de nivel. Y para subir de nivel y recibir palabra profética para liberación, para sanación, para interceder, para pedir y recibir dones, hay que orar de madrugada. No hay otra hora oportuna que la madrugada. Ese es el tiempo que va desde las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Debemos entrar en la presencia del Padre por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, antes de la salida del sol, porque esta es la fe, el amor y la confianza que le demostramos a Dios. En Romanos capítulo 1, verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Segunda de Pedro capítulo 10, versos del 10 al 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De ese modo se le abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si nos mantenemos en oración constante, nada nos hará caer, dice Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Amén. Cuidemos celosamente nuestros momentos de oración. Dios sabrá recompensar nuestras vigilias. Fin del segundo análisis. Tercer punto en análisis. El apóstol Martínez habla de la retaliación y cita el Salmo 63, verso 1, que dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Amén. Según el análisis del apóstol, dice que la guerra espiritual es que tú das y a ti te tiran. Para que no te hiera lo que el enemigo te tira, debes permanecer despierta o despierto y estar alerta todo el día. Y cita a Romanos capítulo 13, verso 12, que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Fin de esta cita. Tomé una reflexión breve de la página www.escuelabiblica.com, que es una reflexión muy acertada para este punto en estudio. Y ellos reflexionan sobre el verso Romanos capítulo 13, verso 12. Cito su reflexión: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidias. En otras palabras, actuemos con decencia, honorablemente, como en pleno día. Muchas de las prácticas aquí descritas se practican buscando el refugio de las sombras de la noche, o simplemente el ocultamiento para mantener las apariencias sociales. El creyente se identifica con la luz del día y vive como una persona que pertenece al reino de la luz. Fin de la cita. En pocas palabras, este versículo de Romanos capítulo 13, verso 12, exhorta a los creyentes que llegada la noche, la oscuridad, llegada las tinieblas o llegada las tentaciones, debes comportarte como un hijo del reino de la luz, sin vivir una doble vida, en apariencias y en pensamientos contra el espíritu. Porque muchos se esconden en las tenebrosidades de sus pensamientos con deseos reprimidos de pornografía, deseos de fornicación, adulterio, borracheras y muchos deseos pecaminosos que para el ojo humano es difícil ver y discernir. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así dice 1 de Corintios capítulo 2, verso 11. Amén. Debemos entender que Dios revela lo profundo y lo escondido del hombre,
conoce lo que está en las tinieblas de nuestra mente, porque en Dios mora la luz. Daniel, capítulo 2, verso 22. Aquí en esta última palabra hice parafraseo para que se entendiese mucho mejor y más claramente. Amén. En cuanto a la retaliación, es una acción de venganza, de odio y destrucción. La retaliación la ejerce Satanás contra la raza humana desde el principio. No crea usted que el odio de Satanás contra la humanidad es porque el hombre ora. No, es porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y de paso lo asimiló a hijo por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es superior a los ángeles y a la creación entera. En resumen, andad como hijos de la luz. Efesios capítulo 5, verso 8. En amor, alegría, paz, paciencia, dominio propio. Porque antes eras de las tinieblas, eras esclavo del pecado. Seguían sus malos deseos, hacían cosas impuras y viciosas, practicaban la brujería. Vivíamos en odios, discordias, nos enojábamos fácilmente, causábamos rivalidades, envidias. Esto lo dice Gálatas capítulo 5, verso 18. Amén. Ahora, nosotros somos hijos de la luz en Cristo, y las tinieblas en nosotros no prevalecerán, porque estamos unidos a Cristo y por tanto debemos despojarnos en Cristo y por Cristo de nuestra naturaleza pecadora. Solo esforzaos y ser valientes. Fin del análisis de este segundo punto. Corrijo, fin del análisis de este tercer punto. Gracias. Cuarto punto, en análisis. El apóstol Martínez señala que es muy peligroso orar de madrugada y acostarse a dormir. La persona puede recibir ataques espirituales del reino del infierno. Él cuenta que empezó a reprender y atacar al diablo con su oración de guerra para destruir e interferir en todo lo que hacía el diablo de madrugada. Y al entrar en ese campo ya no hay marcha atrás, flacita. Es preciso recordarles que aunque luchemos en lo físico con una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, la guerra es espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versos 10 al 12. No teman, porque dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Deuteronomio capítulo 20 verso 4 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Amén. La victoria es nuestra, porque Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Gálatas capítulo 3 verso 13. Amén. La victoria es nuestra, porque Cristo anuló el acta de los decretos de deuda que había en contra nuestra y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 14. Amén. La victoria es nuestra, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10. Amén. La victoria es nuestra, porque Cristo despojó de su poder a los seres espirituales que tienen, escuchen bien, que tienen verbo presente, potencia y autoridad, y por medio de Cristo fueron humillados, llevándolos cautivos en su desfile victorioso. Colosenses capítulo 2, verso 15. Amén. La victoria es nuestra, por la sangre derramada del Cordero, por el mensaje que se proclama y porque no tenemos miedo a perder la vida por Cristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Amén. Porque para el verdadero cristiano, vivir es Cristo y morir
es ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21. Amén. Porque ningún cristiano debe temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. Amén. Y a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea a él vuestro temor y sea vuestro miedo. Isaías capítulo 8, verso 13. Y decimos amén. Fin de este análisis presente. Quinto punto en análisis. Afirma el apóstol Martínez que la noche es para dormir y cita el Salmo 4, verso 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Según el apóstol, la noche es para descansar, para dormir, y que el Espíritu Santo nos guarde mientras dormimos, y que orar de madrugada es una asignación y su vida no volverá a ser normal si oras de madrugada. Esto no es para todo el mundo, esto es para gente a quien Dios ha llamado a orar a esa hora. Fin de la cita. Voy a comenzar este análisis con el siguiente pasaje bíblico, en Lucas capítulo 22, verso 46. Dice: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Sabemos que en este pasaje Jesús estaba orando en el huerto Getsemaní, porque se le acercaba la hora de la gran prueba, morir en la cruz. El momento, la verdad de su entrega por nuestra salvación. Su misión dolorosa pronto se concretaría, y sabiendo lo que le iba a acontecer, ¿qué hizo Jesús en ese momento de angustia? Primero, cuando llegó al monte de los Olivos, le dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y él se colocó a una distancia de sus discípulos, se puso de rodillas y comenzó a orar al Padre así: Padre, si quieres librarme de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. En su oración angustiosa se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Dice la palabra que Jesús en su sufrimiento oraba más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y cuando se levantó de la oración fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Amén. Pregunto yo: ¿estás tú dormido? ¿Estás tú dormida? ¿Estás esperando que sea otra persona de la iglesia o de tu familia quien ore por ti y resuelva tus asuntos espirituales delante del Señor Jesús? Tal vez esto no está mal, pero todos y todas debemos luchar cuerpo a cuerpo con nuestra fe delante del maligno. Debemos vencer. Necesario es vencer con la armadura que nos da Cristo a través de su amor, bondad y misericordia. No hay otro nexo que nos una al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que una oración sentida a través de un corazón contrito y un espíritu humillado. Ahora, la tentación, ¿quién la incita? ¿Quién la provoca? Satanás y el diablo. Si tenemos un enemigo constante e insistente que solo quiere destruirnos y no descansa, para Satanás no hay tregua, no hay día libre, sino el objetivo de acabar contigo, conmigo, con la humanidad, atrayendo hacia nosotros cualquier episodio pecaminoso, oprimiéndonos a través de enfermedades, depresiones, miedos, angustias, rechazo. Y pare de contar. Y si el enemigo no duerme, ¿cómo vamos a dormir nosotros? Si el enemigo no duerme, ¿cuál es el motivo para nosotros dormir? Debemos confiar plenamente en Jesucristo. Debemos confiar plenamente que Jesucristo vive en nosotros, para que ese poder de Cristo resplandezca a través de nosotros y podamos nosotros disipar todas las tinieblas. Entonces, ¿cómo vamos a dormir?
Si nuestro día a día está lleno de la tentación de Satanás y para resistir a su maldad, a sus maquinaciones, para anular decretos de muerte, para frenar toda acción perversa del enemigo infernal a través de brujos, magos, hechiceros, santeros, paleros, espiritistas, provocando qué cantidad de desgracia, entonces no podemos dormir. Debemos hacer lo que Cristo nos dejó en su palabra: velad y orar, orad y velar para que no caigas en tentación. ¿Qué es la tentación? El pecado. ¿Qué es la tentación? La prueba. ¿Qué es la tentación? La tentación es todas nuestras debilidades, todo lo que nuestro cuerpo desea, lo que nuestra mente nos coloca en nuestras emociones. Entonces, debemos continuar orando de madrugada, orando y perseverando en la oración, porque no podemos olvidar esa palabra poderosa que dice: orad para que no entres en tentación. La oración es un arma mortal contra Satanás, ya lo dije, y si la complementamos con el ayuno, es un arma mucho más poderosa para levantar vallados de protección a nuestro alrededor de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestro país. En el Salmo 34, verso 7, dice: este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Amén. Aquí la palabra nos habla de un pobre. No, aquí la palabra no nos habla de un pobre de dinero que vive en un rancho. Aquí la palabra de Dios nos habla de un pobre de espíritu, de aquel que no cree en Jesucristo, de aquel que aun cuando ha escuchado hablar de Él no cree en Él, aquel que se esconde de la luz para vivir en sus tinieblas, en las tinieblas de su pecado. Cuando tú oras, Dios por medio de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo atiende a ese clamor. Ve tu espíritu atribulado más que tus palabras. Y como dice el salmista en el Salmo 30, versos 3 al 4, que dice: Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Amén. ¿Qué dice el salmista? Que si usted ora, clama, llora a Dios, invoca el poder de su nombre con verdadera sinceridad, usted es salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Recuerde que el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Usted al invocar el nombre de Jesús es salvo. El creer con un corazón contrito en Jesucristo es salvo. Usted recibe ayuda inmediata. No hace falta que usted haya nacido de nuevo. No hace falta que usted crea en doctrinas. No hace falta. No hace falta que usted haya sido bautizado de niño o de viejo. Eso no le importa a Jesús. Déjeme decirle, y lo digo en voz alta, ya Cristo murió en la cruz. Ya todos somos salvos. Y usted, al creer en Jesucristo, no hay diablo que pueda con usted, ni con el que cree. Esta es la verdad en Cristo. ¿Lo cree usted o no lo cree? Y si usted no lo cree, dígame cómo es que de los dos ladrones que acompañaron a Jesucristo en la cruz, uno se salvó y el otro se condenó. Veamos qué dice la Escritura en Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro malhechor le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aleluya. ¿Escucharon lo que ambos ladrones dijeron? El primero habló con duda y sarcasmo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él no creyó. Él dijo su oración. Él soltó al mundo la palabra de incredulidad. Y lo que dijo
manifestó lo que sentía, él dijo lo que pensaba, oró ¿para qué? Para perdición. Si tú eres el Cristo, y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. He aquí una de tantas respuestas a tus males. Te pregunto, ¿estás tú orando para perdición, para condenación? Reflexiona un rato. Lo malo que está sobre ti no es porque oras de madrugada, no. Es lo que estás manifestando en tu oración. Y el otro malhechor, ¿qué le dijo a este rebelde? ¿Ni aún temes a tu Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? Este malandro delincuente creyó en la existencia de un Dios y dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Se reconoció pecador y reconoció que su juicio fue justo ante los hombres. También dijo: mas este ningún mal hizo. Reconoció en Jesús que era un hombre justo. Y para mayor gloria dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí creyó profundamente en que Jesús era el Hijo del Dios de Israel, del Dios viviente. Creyó en el poder y en la fuerza que tenía Jesús para salvar. Creyó, señores, y creyó profundamente. ¿Y Jesús qué le respondió a este hombre que creyó? Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pueden observar que Jesús no respondió al primer ladrón, no le dio ninguna respuesta, porque él con sus palabras, con su oración equivocada, se condenó a sí mismo. ¿Para qué Jesús le va a confirmar su mal? Allí lo dejó en la oscuridad de su incredulidad. ¿Y qué sucedió con el segundo ladrón, el que creyó en Jesús? Bueno, que Jesús le respondió a su oración de inmediato, porque sus palabras mostraron un corazón contrito y un espíritu atribulado, lleno de una fe que salva, una fe que muestra el reino de los cielos. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Te pregunto, ¿estás orando como este hombre que creyó profundamente en Jesucristo? ¿Tu fe realmente se manifiesta a través de la palabra, a través de la oración que escuchan los reinos? Porque lo que dices lo escucha tanto el reino de los cielos como el reino de las tinieblas. No lo dudes. Entonces, en resumen a este último punto, el problema no es orar de madrugada. El problema está en cómo estás orando. ¿Cuál es el contenido de tu oración, de tus palabras? Porque lo que dice Romanos capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos condenados por no creer en Él. Si creemos en Él, muchas señales nos seguirán, eso dice la palabra. En su nombre echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás serpiente con las manos. Si bebes algún veneno que te hace daño, no te hará ningún efecto. Pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si tú crees en Cristo, todo esto te será otorgado de inmediato. Porque Cristo es fiel y verdadero. La victoria está en Él. Y el que está en Él está en victoria. Porque dice en Marcos capítulo 16, versos 26 al 28. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ya se los dije. Entonces, si tú crees en Cristo Jesús, el poder de Cristo está en ti. Lucas capítulo 10, verso 19 dice: He aquí os doy potestad
degollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. ¿Escucharon? Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Juan capítulo 14, versos del 12 al 14 dice: el mismo Jesús de Nazaret, de cierto os digo, que en el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidáis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, hermanos en Cristo, no limitemos el poder de Jesucristo. No lo limitemos con días, horas, comidas, con doctrinas de hombre. No lo limitemos. El único que no puede ir a batalla espiritual es el que no cree en Cristo. Ese es el único que no puede enfrentar demonios, porque no cree en Cristo. Recuerden lo que le pasó a uno de los ladrones. No creyó. Al no creer, ¿qué pasó? Vinieron unos cuervos y le sacaron los ojos. Si tú no crees en Cristo, tú no vas a entrar en batalla espiritual contra Satanás, porque van a venir los cuervos y te van a sacar los ojos. Pero si tú crees en Cristo, entras en la presencia de Dios Padre por medio de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, eres victorioso. Asumes el poder de Cristo, asumes la victoria que Él tuvo en la cruz, cuando muere en la cruz por ti. Vence a la muerte con su resurrección. Entonces debemos caminar el camino de Cristo en fe, creyendo que todo lo que se levanta en contra nuestra será derrotado, es derrotado, no será, es derrotado, proclamando la poderosa palabra de Dios. Porque dice la palabra que todo es posible para el que cree. Marcos capítulo 9, 23. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Lucas capítulo 8, verso 50. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquí está incluyendo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, verso 31. ¿Por qué temes? La palabra te habla de todo. De todos los beneficios, de todo lo que tú obtienes por creer en Jesucristo. También dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesucristo como Hijo de Dios? Primero de Juan capítulo 5, verso 5. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Hermanos, si no crees, pídele a Dios por medio de Jesucristo, orando en la intimidad de tu habitación y de madrugada, que ponga en ti un corazón nuevo para adorarle, para servirle, un corazón digno de su amor, bondad y misericordia, y verás cómo te responden enseguida. Empezarás a ver los cambios en tu vida y en la vida de tu familia, porque lo que Dios empezó en ti lo culminará satisfactoriamente. Solo confía, cree y espera en Dios. Solo cree y espera en el poder de su amor, y Él vendrá a ti. Te aseguro que por ti Jesucristo abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, no tomen a mal el video del apóstol Pablo Martínez. Esto es una pedrada en el cogote para cada uno de nosotros de parte del Espíritu Santo. Porque de seguro no estamos enseñando este gran principio de la oración correctamente. Dense por enterados que hay reprensión de parte de Dios para todo aquel que entró y escuchó este video del apóstol Pablo Martínez. No hagan como los fariseos, oyen, pero no escuchan. Saquemos, pues, lo positivo de todo, porque para Dios no hay casualidades sino propósito. Espero que este video sea de gran edificación para cada uno de ustedes.
y la bendición del poderoso de Israel para todos mis hermanos alrededor del mundo. Bendiciones para los pastores Pablo, Seferino y Beatriz. Que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor les mire con agrado y les extienda su amor. El Señor les muestre su favor y les conceda la paz. Amén. Hasta la próxima reflexión, para la gloria de Dios. Amén.